Presenta este programa Banco República e Interamericana de Cómputos. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Estamos en ADN, además de noticias, el periodístico de BTV, Raúl Ponce de León. ¿Cómo le va, Pereira? ¿Anda bien? Buenas ¿Usted? noches. ¿Todo bien? Bien. Bueno, vio que el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, está en el centro, ¿no?, de la atención y de la polémica, ¿no? Todos los días Lo de es una nueva. todo, sí. Lo tuvo como ministro de Transporte, fue interpelado por lo que fue el acuerdo con Khatun Nasí, ¿se acuerda? Sí. Y después como ministro del Interior, tratando de apagar un incendio, lo que significó la muerte de Larrañaga, en un ministerio que, si bien él estaba involucrado en los temas de seguridad, ha tenido problemas. La prueba está que lo van a interpelar nuevamente en condición de ministro del Interior. Y si le faltaba algo, ayer generó, digamos, un foco de atención aquí mismo en BTV con ADN, con las declaraciones que hizo, ¿no? Las escuchó, digo, En habló de ADM. todo. En ADM. En ADM, sí. Parecido, pero no. Parecido, pero no igual. Asociación de Dirigentes de Marketing. Ahí está. Y habló sobre lo que significaría si se derogara la LUC en lo que tenía que ver con los presos, un tema que estaba en la polémica esta semana, ¿no? Sí, no solamente los presos, la policía. Que los presos duda. La policía me llamó la atención decir que queda congelada. ¿Quiere escuchar Sí, vamos, lo medular que sí. dijo sobre el tema? A ver si podemos Vamos. compartir al ministro. Si se llega a derogar 135 artículos de la luz, vamos a sacarle protección a la policía, vamos a liberar presos. Porque muchos de los presos que hoy están es porque agravamos penas. Si la sociedad vota eso, bueno, muy bien, entonces hablaremos, tendremos que ir a abrir las cárceles para decir, señor, se acaba de derogar la LUC y por lo tanto la pena que de alguna manera lo llevaba a usted mantenerse preso para ser reeducado y reinsertado en la sociedad, hoy cayó. Que el policía no se pueda defender, que la gente en su comercio no se pueda defender, que la gente en un establecimiento agropecuario no se pueda defender cuando se siente atacado. Bueno, volvemos a una policía espectadora del delito. Muy bien, si se quiere eso, bueno, vote la derogación. A mí me parece que uno puede estar a favor o en contra de la LUC. Esto es terrorismo. Una policía espectadora, ¿por qué? Si antes de la LUC lo que había pasado era que las cárceles estaban llenas y llenas de presos porque la policía metía presos y presos. No era espectadora. Lo otro, no se van a poder defender. Las mismas herramientas que tiene hoy la sociedad para defenderse son las mismas que tiene con la LUC, la individual. O sea, lo de la policía y lo de la sociedad es un, perdón, Luis Alberto, con todo el respeto del mundo, un invento sacado de la galera. Lo de los presos no lo sé, porque ahí hay una cuestión técnica. Ahí hay una cuestión técnica. ¿Qué te parece si consultamos a algún especialista? Y ¿no? sí, porque yo de Derecho, usted sabe, Diego Derecho. Camaño, A mí me faltaron dos profesor materias. titular de Derecho Penal de la Universidad de la República. Dele, ¿no? vamos a hablar. ¿Está ahí, Diego? A ver si ¿Qué nos... tal? ¿Cómo andás? Hola, buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Todo Buenas bien? noches. Bien. Diego, ¿cómo es esto? Si la LUC se anula, ¿van a salir presos, muchos presos en libertad? No, eso es totalmente falso. Digamos, estas declaraciones me parece que las tenemos que entender en el contexto de una campaña política en la cual lamentablemente se utiliza el derecho penal para arrimar votos para un lado o para otro. O sea, no es verdad que se van a tener que abrir las cárceles, ni es verdad que van a tener que liberar presos a mansalva como surge de esas declaraciones, ¿no? Me parece que están encaminadas más a atemorizar, pero que realmente, digamos, esto si lo explicamos lo vamos a entender. En primer lugar hay que tener claro algo. El referéndum con relación a la LUC tiene que ver con 33 artículos de 108 en materia de seguridad pública. Los incrementos de pena en materia de delitos sexuales y de estupefacientes de la LUC no van a estar dentro del referéndum. O sea, están fuera de la consulta popular. ¿Qué quiero decir con esto? Que
que los incrementos de pena para delitos graves, digamos, están fuera del asunto. Las penas que mencionó el ministro sobre delitos de rapiña, copamiento y extorsión, la LUC no las tocó. Entonces, digo, eso ya nos da un primer panorama. Luego digamos, podemos profundizar un poco en cuanto a otras situaciones que puedan darse a raíz del referéndum. Por ejemplo, Diego, las libertades anticipadas que las LUC toca, ahí podría haber alguno que saliera, que le correspondiera la libertad anticipada, que por la LUC se le suspendió la libertad anticipada, si la LUC cae, pudiera salir. A ver, acá me parece que lo que hay en el manejo de este tema, me parece bien que lo preguntes, es una liviandad o un desconocimiento en cuanto a qué es lo que pasa en la justicia penal con las libertades anticipadas. Lo que hace, a ver, la inaplicabilidad de la libertad anticipada, que ya fue sancionada por la ley 19.653 en la anterior administración, que es una modificación con la que yo no estoy de acuerdo porque va en contra de la resocialización, pero bueno, había un catálogo de delitos sexuales, homicidios agravados, que ya vienen sin la posibilidad de la libertad anticipada. Lo que la LUC hace es agregar la rapiña, el copamiento y la extorsión a esa lista donde se declara inaplicable el beneficio de la libertad anticipada. Ahora bien, en la práctica, lo que hay que preguntarse es, ¿los jueces dan libertades anticipadas por rapiña, copamiento y extorsión? Y la verdad es que la respuesta es que no. Entonces, digamos que es difícil conseguir una libertad anticipada en estos delitos, independientemente de que exista LUC o no LUC. Y por otro lado, hay que explicar que la libertad anticipada es un instituto que se aplicará por parte de un juez. O sea que esta idea de que por la LUC van a salir automáticamente personas liberadas es mentira, es falsa. Por otro lado, también hay no sé si esto quedó claro. Sí. Que se incluyan más delitos en la inaplicabilidad de la libertad anticipada no quiere decir que esas personas salgan automáticamente. Y es más, lo más probable es que no salgan, porque ya digo, aún sin esta modificación, es difícil conseguir una libertad anticipada cuando uno tiene una de estas carátulas. O sea que ahí no cambia mayormente. Diego, perdóname, Diego. Para una y otra cosa. Sí. Esto implica que si se derogara estos artículos que tienen que ver con toda la parte, digamos, de derecho penal y demás, ¿tendrían que reverse algunos procesos a nivel de la justicia? ¿Se tendrían que reabrir las causas y aplicar la anterior ley y no la LUC? Bueno, acá es un tema bien complicado desde el punto de vista técnico, pero lo voy a tratar de simplificar. El Código Penal lo que establece es que la ley penal más benigna tiene efecto retroactivo siempre y cuando no exista una condena firme. ¿Qué quiere decir una condena firme? Una condena que ya no admita más recursos. Mirá. ¿Qué sucede en la mayor parte de los casos de estos delitos? Se aplica una condena por el mecanismo del proceso abreviado. ¿Y qué es lo que sucede cuando alguien es condenado por un proceso abreviado? Se consiente la sentencia y por lo tanto queda firme al momento prácticamente de terminar la audiencia, ya la sentencia queda firme. ¿Qué quiere decir con esto? Que por más que se modifiquen algunos guarismos que son, a ver, podemos ver, pero las circunstancias agravantes en un delito de estupefacientes. Aunque pasara eso, hay por un lado un impedimento legal en cuanto a modificar sentencias firmes y hay por otro lado, sí, una discusión sobre si ese artículo 15, que establece un límite para la modificación de la pena en esto de la sentencia firme, fue o no derogado por la Convención Americana de Derechos Humanos que establece la retroactividad absoluta de la ley penal. Toda una discusión pero que se pueda no a nivel de la justicia, pero nada de esto implica que porque salga el referéndum se aprieta un botón y sale gente liberada y sale tío, por ejemplo, lo que es lo que es no saber. Yo no sabía, por ejemplo, que la retroactividad de la pena más leve no se aplicaba cuando había condena.
Cuando hay condena, Cuando Condena al firme, Condena dijo firme. el profesor. condena firme, el artículo 15 del Código Penal, fíjate, en el inciso segundo, establece eso, de que cuando hay una sentencia por una condena firme, no se puede revisar. Lo que hay es una discusión sobre si ese artículo 15, dado que en el año 85 Uruguay aprobó la Convención Americana sobre Derechos Humanos en la ley 15.737, fue o no derogado por el artículo 9 de la Convención Americana, que dice que cuando se establece una ley penal más benigna, el efecto es retroactivo y no establece ningún límite a la retroactividad. Es una discusión técnica muy fina que se puede dar en algunos casos y que el juez tendrá que resolver. Está claro. Entonces yo creo que manejar esta cuestión de que si cae la LUC, abrimos las cárceles y liberamos presos, es realmente falsear la realidad o desconocer cómo opera la ley penal o qué es lo que sucede a nivel de la justicia. Cualquier revisión de una condena tiene que pasar por un filtro judicial. Ahora también podemos decir que hay algunas barbaridades de la LUC, como esto de las agravantes en los delitos de estupefacientes, que la llevó a 4 años, y que ha llevado a muchos casos que ustedes habrán informado, de personas, mujeres, por ejemplo, condenadas por ingresar pequeñas cantidades de estupefacientes a un establecimiento carcelario. ¿Y qué ha pasado en esos casos? La justicia penal ha hecho abuso de su imaginación para tratar de que no se aplicara esa pena de 4 años, porque evidentemente es disparatada. Creo que por lo que he escuchado por ahí, incluso tratan de... Hay alguna iniciativa a nivel del oficialismo de rever esto, ¿no? Sí. Entonces, bueno, digo, ahí tenemos casos de gente que ha sido condenada a 4 años. Casos de gente que, por este abuso de la imaginación, en fin, o esta creatividad que a veces, digamos, en la interpretación de la ley, frente a situaciones muy injustas, los operadores judiciales realizan de aplicar penas, por ejemplo, de 16 meses de prisión efectiva, u otros incluso con régimen de libertad prueba. Entonces, cuando uno va a la práctica, ve que todas estas modificaciones legislativas, que son bastante intrincadas y que para el común de la gente, obviamente, es difícil de comprender totalmente, porque no son expertos, llevan a una inseguridad jurídica tremenda a nivel de la justicia. Diego, Estas idas y venidas, tocar leyes penales sin medir las consecuencias. Entonces, bueno. Diego, te quedamos muy agradecidos, como siempre, y te comprometo para ir en la mira a hablar con alguno que tenga una opinión distinta para ver si podemos hacer un pequeño debate. ¿Te parece? Dale, me encanta. Dale, Diego, un abrazo grande. Gracias, buenas noches. Chao, buenas noches. Chau. Bueno, era Diego Camaño, profesor titular de Derecho Penal de la Universidad de la República, aclarando, echando un poco de luz sobre unas declaraciones muy políticas del ministro, ¿no? Política, ahora, así como Heber utilizó esa argumentación que ahora de alguna forma queda un poco cuestionada, desde el otro lado también han usado y están usando y van a usar argumentos absolutamente políticos y exagerados que no ajustan a la verdad. Cuando dicen, están desmantelando todas las empresas públicas, la LUC desmantela, privatiza todo. Eso es una barbaridad. No es cierto. Eso tampoco. es mentira. El tema es que la función del periodismo en esto Claro. pasa a ser central para tratar de separar ¿no? la paja del grano, ¿no? Aclarar. Y bueno, me parece que más que forzarse por debates donde uno u otro trate de imponerse, es la claridad conceptual. Me parece que esto fue muy ilustrador de que una declaración política no es cierta. Es cierto. O por lo menos en su gran contenido. Y quedó lo de la policía expectante. Yo tengo un juego con mi nieto, que de repente cuando le voy a hacer coquilla, él me dice quieto. Y entonces yo me quedo quieto, jugamos a eso. Y eso es lo que parece haber dicho Heber que va a pasar con la policía, quieto. Y no van a hacer nada. ¿Y qué hicieron hasta ahora? No seas malo. Bueno, nos vamos a una tanda. Hoy tenemos como invitado a... Fernando Pereira, el actual presidente del PIT-CNT, en uso de licencia hasta el Congreso del mes de noviembre, donde allí en el Congreso va a hacer su discurso de cierre, despedida, y ya está plenamente identificado con su candidatura al Frente Amplio, que parecería. Pero vamos a hablar de eso enseguida. Pero antes el archivo caliente, ¿no? Antes el archivo caliente, ya volvemos. ¿Qué tema tiene ahí en el archivo caliente? El de las... Qué lío, ¿eh? El de las...
La CELAC, ¿no? La CELAC, los líos, la polémica internacional con el presidente pegándole a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua. Y recibiendo también algún... Sí, cuando vos das, que recibís. El fitness también evoluciona. Conoce In-Out Electrofitness, un entrenamiento personalizado que combina el ejercicio activo con la electroestimulación. Sesiones de 20 minutos equivalen a 4 horas de entrenamiento tradicional.